Apaguen su audio, por favor. Bien, creo que ya podemos empezar. Juan Carlos. Sí, Jorge, creo ya estamos en la hora, Ya. por favor. Ok, listo. Bien, buenas noches con todos los asistentes. Agradecemos por su participación en el martes agrario de capítulo de Ingeniería Agronómica del CIP Lambayeque. El día de hoy, tenemos la conferencia Legislación y Certificación de la Producción Orgánica. El ponente es el ingeniero Miguel Alarcón Vázquez, es ingeniero agrónomo con estudios de especialización en inocuidad alimentaria en Perú, Tailandia y Japón.
es auditor oficial del Sistema de Calidad e Inocuidad Alimentaria, certificado por NSF y American National Standard Institute, ANSI, en Estados Unidos. También es un ponente que ha dictado muchísimos cursos, un conferencista. Creo que es muy conocido por la mayoría de nosotros. Quien no ha llevado algún curso con nuestro colega Miguel, yo creo que ya lo conocemos, no es necesario ahondar tanto en sus capacidades. Lo recibimos con un caluroso aplauso y damos inicio a la conferencia. Mi querido Miguel, adelante, por favor. Buenas noches. Gracias, mi estimado Jorge. Un saludo a todos los colegas y gracias por la oportunidad también al presidente del capítulo, al ingeniero Juan Carlos Bocanegra. Efectivamente, es un tema que ha tenido algunas novedades en estos últimos meses, años. Inclusive, justo hoy día se había publicado en los medios respecto a los requisitos o a las nuevas exigencias de la Unión Europea para los productos certificados como orgánicos provenientes del Perú y de otros países de Latinoamérica. Entonces, un tema bastante puntual que he tratado de recoger las nuevas exigencias, el marco de la normatividad que tiene actualmente una última legislación específica para todo lo que es la certificación de la producción orgánica en el país, que data del 2020. Entonces, recomendándoles una vez más su participación, por favor, a través del chat. Seguramente al final de la sesión también darán la oportunidad de su participación con el micrófono, pero a través del chat podemos hacer cualquier consulta para que no se nos vayan las interrogantes, ¿no? Entonces, antes de iniciar, está levantando la mano Juan Carlos, no sé si desea Sí. agregar algo. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias nuevamente por tu apoyo con esta ponencia. Para todos los participantes, sí, con respecto pues, a las preguntas, para que no haya pues interrupción durante, cuando ya finalizas pueden escribir al chat, igual para que le estés contestando, ¿no? Gracias. Puedes comenzar, Miguel. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar esta sesión. Permítame, por favor, compartir la presentación. Entiendo entonces que se está visualizando la presentación. ¿Me confirman, por favor? Correcto, sí. Ok, gracias. Ok, en el marco de nuestras experiencias, ¿no? En mi caso como el responsable del área de insumos agropecuarios e inocuidad agroalimentaria del SENASA Lambayeque, esta presentación lógicamente recoge lo que día a día hacemos como autoridad. Recordemos que el SENASA es la autoridad en el control y la fiscalización y la certificación de la producción orgánica en el país, y todo lo que en el marco normativo nos otorga como funciones, pues venimos realizando, ¿no? También recordemos que Lambayeque es una región importante en producción orgánica. Básicamente tenemos áreas importantes de lo que es, por ejemplo, actualmente banano, arándano, café, mango, entre los cultivos que principalmente se exportan. Solamente especie de introducción para ubicarnos en el tema. Recordemos que la agricultura orgánica no es solamente, como muchas veces se confunde,
una producción o una agricultura que no use agroquímicos o plaguicidas, ¿no? Es mucho más que eso. Esta definición que recogen todas las normativas, incluida la nuestra, ¿no?, que data del Códex del 99, nos dice que es un sistema holístico de producción que promueve y mejora la salud del agroecosistema, ¿no?, mejorando la biodiversidad, los ciclos biológicos, la actividad biológica del suelo, uso de prácticas de manejo con usos de insumos mismos de la finca, no depender de insumos externos. Y eso es mucho más, pues, que, como vemos acá, en ninguna parte habla solamente de la prohibición de agroquímicos, ¿no?, sino que básicamente es una agricultura completa. Cuando decimos holístico, es mucho más amplio, que básicamente busca la mejora o ser una agricultura amigable con el medio ambiente, con el agroecosistema, y por lo tanto el no uso, la prohibición de productos químicos simplemente es una partecita, un requisito adicional, ¿no? No se circunscribe exclusivamente a eso, ¿no? Todo lo que es el medio ambiente, como por ejemplo el tema suelo, tiene muchos requisitos la producción orgánica. Todo lo que es el incremento de la fertilidad del suelo, el cuidado del suelo, las prácticas de conservación, el manejo adecuado del suelo, el incremento de la actividad biológica, la microflora, la microfauna del suelo, ¿no? Hay muchos requisitos con respecto a eso. El tema de los bosques, de la flora, la fauna, ¿no? Mantener los árboles nativos, los bosques naturales. La fauna no puede, pues, eliminarse, al contrario, hay que darle condiciones que se incremente, que vivan, ¿no? Y ahí tenemos inclusive otras certificaciones, como el café amigo de las aves, por ejemplo. En lo que es el agua, igual, ¿no? Evitar toda fuente de contaminación, no solamente residuos de plaguicidas, ¿no?, sino, por ejemplo, el caso de las aguas mieles del café, por ejemplo, ¿no?, que también es prohibido vertirlo a una fuente de agua. Incluso el aspecto social, ¿no?, que también busca un precio justo a los agricultores que hacen una agricultura orgánica. Entonces, el uso de plaguicidas, también está prohibido, por ejemplo, el uso de transgénicos, ¿no?, o de semillas transgénicas. Por lo tanto, es mucho más amplio, ¿no?, y por eso se conoce como una agricultura también con todas las características de un sistema holístico, como decía, ¿no? Y la producción o el consumo, la demanda de los productos orgánicos también ha ido creciendo con los años, ¿no? Y la gente, ¿por qué prefiere el consumo de estos productos orgánicos? Pues porque está muy relacionada, primero, a la salud. Un producto más sano, un producto inocuo, un producto sin residuos, al menos químicos, pues se evitan en todo momento, pero también el tema de la contaminación microbiológica que puede ocurrir en una producción orgánica. De hecho, es más todavía de mayor riesgo este tipo de contaminación que una agricultura convencional. La agricultura, tal como lo conocemos, todas las normas, la literatura lo denominan como agricultura convencional. Y hay otro término que es la agricultura tradicional. También es otra cosa, ¿no? Entonces, pero no solamente es un tema de que se busca, o la demanda busca los aspectos relacionados a la salud del consumidor, sino también el tema del origen, ¿no? De hecho, hay certificaciones como el café, por ejemplo, de origen, y otros productos ligadas también a productos orgánicos. Sin embargo, todas esas certificaciones que voy mencionando primero debes tener una certificación orgánica para acceder a las otras. Entonces, el origen también le interesa mucho a la gente, ¿no? Mucho más en un país tan megadiverso, ¿no? Con tantas presencias de microclimas como es el nuestro. Eso también
busca el consumidor a nivel mundial, ¿no? La calidad, cuando hablamos de calidad, más que pensar en aspectos comerciales, ¿no? O la calidad externa, como también la denominan otros autores, hablamos de la calidad, empezando que es un producto inocuo, es un producto sano, es un producto manejando en un ecosistema amigable, de tal manera que tiene esos atributos también que buscan los consumidores. También es de interés toda la responsabilidad del manejo, el cuidado del medio ambiente. Comenzando, por ejemplo, que no está permitido dentro de la agricultura orgánica, está prohibido, al igual que los plaguicidas químicos o los fertilizantes sintéticos, está prohibido también todo lo que es material transgénico. Y eso, más que asociarlo con la salud, eso es a nivel mundial. Cuando estuve yo tuve la suerte de estar en un curso en Japón, nos aclararon bastante ese aspecto. Más que los riesgos con respecto a la salud, lo que es el tema de transgénicos y por qué hay esa preferencia de este tipo de agricultura que la prohíbe, es el tema de la conservación genética, ¿no? La biodiversidad genética. Por ahí va el tema, incluso en nuestra legislación nacional, ¿no? Por ahí está orientado, por eso le han dado todas esas competencias al INIA, por ejemplo, ¿no? De lo que son transgénicos. Les decía también la responsabilidad social, ¿no? Busca llegar con una mejora, con un precio justo, con una redistribución, si se quiere, a nivel de productor. Eso se ve en los pequeños productores, ¿no? Sobre todo en lo que son bananos y café, que como sabemos son microproductores, algunos son tan pequeños en banano, por ejemplo, que no llegan ni al cuarto de hectárea, pero que están dentro de una asociación muy grande, por cierto, en Piura, por ejemplo, hay miles de agricultores en algunas asociaciones. Entonces, se ve cómo han mejorado su calidad de vida por estos temas, de que también en la certificación se evalúa esos aspectos de que llegue esa redistribución hasta los pequeños productores, ¿no? Un respeto por la fauna y la flora que también me interesa actualmente en el mundo. Recordemos que con todos los cambios climáticos y la información que se maneja y los acuerdos internacionales, ¿no? El aspecto también de la preocupación ambiental también es de interés del consumidor, ¿no? También le interesa en algunos cultivos como el café, el cacao, que requieren de sombra, por ejemplo, la conservación de esas especies, ¿no? Tanto de flora como de fauna. Es decir, este tema que nos dice al final una producción ética, como es también conocida esta producción orgánica, también vende, ¿no? Actualmente el mercado busca esos aspectos también. Y bueno, acá hay algunas estadísticas. Miren, hasta el año 2018 se colgaba en la página web la estadística, en la página web del SENASA anual, ¿no? Pero desde el 2019 se viene trabajando todo un tema de actualización, ¿no? Incluso se viene registrando. Actualmente todos los productores, se les ha dado un plazo a las certificadoras para esa tarea, se ha creado primero un software, un sistema, ¿no? Dentro del SENASA, y se les ha dado acceso a algunos responsables de cada empresa, de cada asociación, para que actualice la data. Entonces, lo último que se publicó es lo que vemos acá, pero eso de hecho se ha incrementado, no es que haya venido a menos, sino ha ido más bien incrementando. Y básicamente tenemos 23 departamentos que hacen agricultura orgánica, entre ellos Lambayeque. Hay una área de actualidad total de más de 500,000 de hectáreas. Hay estos dos estatus, ¿no? Ya vamos a ver más adelante. En algunos mercados no lo aceptan así, pero en la mayoría sí. Todo lo que es agricultura ya certificada o producción certificada como orgánico, y también los que están en transición, en proceso de, ¿no? 892 operadores. Cuando hablamos de operadores, estamos hablando
Hay agricultores individuales, acá en Lambayeque tenemos agricultores individuales certificados. La mayoría son asociaciones, eso es verdad, son pocos los que son individuales, y también hay muchas empresas, ¿no? Arándano, por ejemplo, son principalmente empresas que están establecidos actualmente en el proyecto de irrigación Olmos y que vienen certificando. Y cuando hablamos de operadores nos referimos a sea una empresa, sea un productor individual, sea una asociación de cientos o de miles de productores. Igual es un operador. Por eso es que con estos 892 operadores, pues estamos hablando de más de 100,000 productores, ¿no? El departamento que tiene mayor número de productores es Cajamarca, básicamente cafetaleros. Y el que tiene más área, por ejemplo, fíjense ustedes, es Madre de Dios. Madre de Dios tiene miles de hectáreas certificadas. ¿Pero por qué? Porque ellos certifican lo que se llama la castaña, que no es una producción, ¿no? Le vamos a ir detallando, pero sí se certifica también los bosques de castaña, los bosques naturales de castaña, y son pues miles de hectáreas. Después sigue Junín, que también es importante, y Cajamarca. Entonces, tenemos pues café, banano, quinoa en el sur, hay bastante, castaña, como les decía, miren, 213,000, más de 200,000 hectáreas, ¿no? Inmenso, muy superior a todo lo demás, incluso si sumamos el resto, pero porque son bosques naturales, ¿no? No son cultivos, precisamente. Cacao, que también es importante, arándano, que ha ido creciendo, ¿no? Hay mango, que son lo que más se tiene certificado en el país. Dicho eso, como introducción, digamos, conozcamos los actores, la cadena, ¿no? Los operadores, si queremos, de todo el sistema de la producción orgánica. Hay una autoridad nacional competente, que es el SENASA. Todos los países tienen una autoridad nacional. Estados Unidos, recuerden, es el USDA, por ejemplo, que es, digamos, traducido el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, similar al MIDAGRE acá, ¿no? Acá es el SENASA específicamente quien tiene esa función del control, la vigilancia, la normativa, la certificación. Entonces, SENASA actualmente incluso hay un nuevo sistema de certificación que ya vamos a detallarlo, pero básicamente la certificación está delegado está tercerizado, pero por el SENASA. Está tercerizado a las certificadoras o los organismos de certificación, pero están sujetas primero a la autorización, al registro, al control, a la supervisión, a las auditorías, a todo lo que corresponda como funciones de la autoridad. Entonces, fíjese, antes del 2020 se hablaba de los organismos de certificación, no había otro. Los organismos de certificación son los que conocemos como certificadoras, pero en la norma del 2020 se crea otro sistema de certificación. Por lo tanto, desde febrero del 2020 ya no están los organismos de certificación o las certificadoras solas, sino que hay otro sistema de certificación que es el SGP, Sistema de Garantía Participativo. Algo que los productores reclamaban, buscaban desde hace muchos años, porque este sistema, por ejemplo, ya lo tiene hace muchísimo tiempo atrás, Brasil, Bolivia, y acá en el país se buscaba eso. Bueno, pues desde el 2020 ya se tiene un nuevo sistema de certificación. Entonces, ya hay en el país dos entidades de certificación, las certificadoras por un lado y el SGP por el otro lado. Los operadores, que ya les acabé de explicar, ¿no?, en la diapositiva anterior, son todas las personas naturales o jurídicas que no solamente producen, les había mencionado los productores, las asociaciones, las empresas, también son operadores los que transforman o procesan, que también es obligatorio tener la certificación. Por ejemplo, las piladoras o las procesadoras de café que tenemos acá en la región, prácticamente todas tienen certificación orgánica, porque también dan ese servicio, tanto a café convencional como al café orgánico. Entonces tienen que estar certificados para ello. Igual las plantas que hacen mango, que hacen
arándano, tienen que estar cacao, tienen que estar debidamente certificadas. Por lo tanto, también son operadores estas empresas que procesan. Incluso los exportadores tienen que tener una certificación, ¿no? Hay en el mercado gente que se dedica solamente a exportar, a empresas, ¿no? Y que compran la producción, procesan en una planta certificada y tienen su certificación para el comercio. Todo están obligados a certificarse. Y no solamente es una obligación de la norma nacional, ¿eh? También lo mismo exige la norma de Estados Unidos, la norma de Europa, la norma de Japón y otras, ¿no? Esos son los agentes económicos comerciales. Lo que no está obligado todavía dentro de la normativa es comercializar productos acá en el país. O sea, no necesito una certificación para vender, ¿no? Los supermercados, por ejemplo, venden bastantes productos orgánicos, ¿no? Es común encontrar ahí. Ahorita están de moda, por ejemplo, los cereales, los productos funcionales, ¿no? Las hierbas medicinales u otras que tienen su certificación, ¿no? Entonces, la obligación para ellos simplemente es que estén debidamente certificadas, correctamente etiquetadas y que tengan la documentación de esos productos que tienen que pedirlo a sus proveedores, pero como supermercado no necesita una certificación para vender productos orgánicos, sino solamente cuando se exporta, ¿ya? Y esta es la norma, ¿no? Esto es digamos, un tema de legislación y certificación, y esta es la norma vigente. Había otras normas que ya han sido derogadas. Ahorita tenemos que familiarizarnos con estas 4 normas, donde está todas las reglas de juego, requisitos, procesos, procedimientos, controles y demás que tienen que cumplir los que están o desean incursionar en la producción orgánica. Y lógicamente nosotros, como los llamados a asesorar, a ser el soporte técnico de todo este sistema, sea producción, proceso, comercialización o demás, estamos obligados a conocerlo, ¿no? Porque quién más que nosotros los agrónomos conocemos de toda la parte productiva en campo y todo lo que significa una producción orgánica o ecológica, ¿no? Yo llevé mi curso de ecología agrícola, por ejemplo, no nos hablaban nada de estos temas, supongo que actualmente sí. Por ahí tuve hace poco una solicitud, ¿no? De uno de los estudiantes que les habían dado un trabajo en ecología agrícola para averiguar todo el tema de la producción orgánica en el país, ¿no? Me parece importante que se estén actualizando. Pero bueno, somos nosotros los llamados a conocer todo la legislación y el proceso de certificación. Entonces hay una ley, como en toda legislación hay una ley general, que es la ley 29196. Y fíjese, curiosamente esta ley se llama promoción de la producción orgánica o ecológica. Promoción. O sea, básicamente busca promover, difundir, incentivar, ¿no? Apoyar, etc. Pero es precisamente también dentro de esta ley que establece 3 autoridades competentes y establece quién es la autoridad nacional, ¿no? En todo lo que es la certificación y el control. Más que establece ¿cómo se llama? Lo ratifica el SENASA, porque ya había una ley específica del 2005 que daba esa potestad al SENASA. Esta ley lo ratifica, es del 2008, me parece. Entonces, pero también habla de los aspectos de promoción, de difusión, de investigación y otros temas, ¿no? Y si bien esta ley tiene su reglamento, porque es una ley, si no está reglamentada no puede aplicarse, el reglamento de la ley 29196 es el decreto supremo 010 del 2012, AG, y ahí ya establece qué papel o qué rol cumple cada autoridad. Nuevamente ratifican al SENASA como el tema del control y la certificación. Y curiosamente, antes de la promulgación de la ley ya había un reglamento técnico. Los reglamentos técnicos no necesariamente son, digamos, un reglamento estrictamente legal, ¿no? Es un reglamento técnico
donde habla todo el tema de la producción orgánica, desde la selección de la semilla, incluso desde los antecedentes de la parcela, hasta la certificación y el comercio. Y ese es el Decreto Supremo 004/2006 AG, Reglamento Técnico para los Productos Orgánicos. Este reglamento, colegas, es la Biblia. Esta es la Biblia para todo el que incursiona en esto. Y para nosotros, obligatorio, conocimiento, lectura obligatoria para poder recomendar y asesorar en todos estos temas, ¿no? Ahí está escrito todo lo que se debe hacer, lo que no está permitido, lo que está restringido. Sin embargo, este reglamento, fíjese, estaba, digamos, incompleto. No tenía, había mucho vacío legal con respecto a la certificación, con respecto al control, con respecto a las sanciones. Y eso, precisamente, era una de las razones por qué reclamaban tanto los productores, ¿no? No había muy claras las cosas si comparábamos con otros países, ¿no? Por eso es que en el 2020 se publica este Decreto Supremo 002/2020 Minagri, que es Reglamento de la Certificación y la Fiscalización. Su nombre mismo lo dice. Todas las reglas de juego para certificar y también para controlar. Entonces, este reglamento inclusive deroga muchos artículos, capítulos de esta norma. Sin embargo, no podemos decir que el reglamento técnico está derogado, obsoleto para nada, porque estas derogaciones básicamente son los últimos capítulos, ¿no? El capítulo 13 en adelante, que habla de certificación, de control, de comercio, y que acá está mucho más completo. Entonces vamos a ir detallando eso, que lógicamente son las reglas de juego para certificar, ¿no? La ley, lo primero que encontramos es que efectivamente ratifica al SENASA como la autoridad en el control y la fiscalización de la producción orgánica, ¿no? También da los requisitos o establece, digamos, el control no solamente para la producción nacional, sino para todo lo que se exporta y lo que se importa, que también importamos productos. Y fíjese, esto es lo más rescatable de la ley, ¿no? Que crea 3 entidades, ¿no? Les da sus funciones. El Midagri, similar a otros países, lo mismo es Europa, lo mismo es Japón, lo mismo es Estados Unidos, que ya les mencionaba. El Midagri es el ente rector, ¿no? La autoridad oficial, pero dentro del Midagri le da responsabilidades al SENASA, que justamente es el tema de registro, certificación, control, fiscalización. Le da responsabilidades a la dirección de lo que es lo que hace extensión agraria, ¿no? Antiguamente era Dirección General de Competitividad Agraria, y responsabilidades al INIA, ¿no? Nos dice que justamente es esta dirección que básicamente lo manejan en las regiones, la Gerencia Regional de Agricultura, ¿no? Es donde tiene esta área, donde tiene este personal, que debe hacer pues la difusión, el fomento, el apoyo, ¿no? De todo lo que es la producción orgánica. El SENASA, somos los malos de la película, que se encarga del control básicamente, y el INIA está obligado a hacer pues investigación y adaptación de tecnología para la producción orgánica. Otro tema importante es, gracias. Miguel, Sí, sí, wow. sí, gracias. De esta ley es que se crea el Consejo Nacional de Producción Orgánica, las CONAPOS. Las CONAPOS, pues, no solamente deben formarlo los entes oficiales, sino todos los que de alguna manera tienen un rol acá. Y eso es a nivel país, Consejo Nacional, pero a nivel de región están las COREPOS, que son sus órganos desconcentrados, el Comité Regional de Producción Orgánica.
Y acá tenemos el comité regional, lo preside el Midagri, justamente, ¿no? Lo preside la Gerencia Regional de Agricultura. Y está ahí, pues, no solamente el sector oficial, sino también tenemos asociaciones de productores, ¿no? Y debería estar la academia, ¿no? Que incluso puede sumarse el capítulo de ingenieros, porque ahorita mucho más que ya anoche, el día de ayer, se juramentó comisiones técnicas, ¿no? Y entonces hay una comisión justamente de lo que es biotecnología, alimentos orgánicos, ¿no? Y alimentación orgánica. Entonces, yo creo que deberíamos, como miembros, ¿no? Como academia, que justamente falta eso como para que funcione adecuadamente las Corepos, ¿no? Venía funcionando muy bien cuando estaba muy vigente o muy activa el ARPEL. El ARPEL es la Asociación Regional de Productores Ecológicos de Lambayeque, y que, digamos, dentro de los últimos 5 años ya, o al menos desde el inicio de la pandemia, ya no lo hemos visto. Entonces, ellos lideraban todo este tema y ahorita como que no hay un líder, ¿no? Y debe retomarse porque tenemos ahorita herramientas para ir avanzando, como es precisamente los SGP que no se está aprovechando. Ok, el reglamento básicamente es lo que vamos a ir detallando a lo largo de la presentación y específicamente los requisitos y demás obligaciones están, como les decía, en el reglamento técnico para los productos orgánicos y en la nueva norma de lo que es certificación y fiscalización. Entonces, digamos que este reglamento técnico, ¿no? El 044-2006, digamos que regula, ¿no? Actualmente, regula, ok, regula todo lo que es la producción hasta, digamos, el proceso, la comercialización inclusive. Y el nuevo reglamento regula todo lo que es la certificación y el control. Un primer aspecto que debemos tener en cuenta ya entrando a los requisitos, a las obligaciones para certificar, que todos los productos denominados como orgánico, ecológico o biológico están obligados a cumplir esta normativa. Eso todavía encontramos confusiones, ¿no? Que me ponen productos que no son orgánicos, ¿no? Y lo ponen producto biológico. El orgánico con el ecológico como que sí lo tienen claro, pero el biológico, no. Entonces, cuando hacemos nosotros la fiscalización ya a nivel de comercio, no, pero el mío no es orgánico, el mío es biológico. Y es lo mismo, señores. Lo que pasa es que estos términos están muy ya posicionados a nivel de consumidor y justamente la función de la autoridad del SENASA es garantizar que el producto que se denomine cualquiera de estos 3 términos, orgánico, ecológico, biológico, debe estar debidamente certificado. La certificación es todo un proceso que no solamente verifica el no uso de plaguicidas, como les mencionaba. Porque fíjense ustedes, eso está ahora muy, ya digamos, muy marketeado y se presta para malas prácticas. Por ejemplo, ¿no? Es común encontrar que productos que vienen de la zona altoandina, digamos Incahuasi, Cañaris, parte de Salas, el mismo sector oficial, ¿no? Las municipalidades, la misma Gerencia Regional de Agricultura, agencias agrarias, lo promocionan como producto orgánico ecológico. ¿Por qué? Porque no se usa plaguicidas. Siempre he aclarado yo cuando voy a estos eventos. Es nuestra función, además. Supongamos que es verdad que no usaron ningún plaguicida químico, aunque cuando vamos a esas zonas encontramos plaguicidas, uso de plaguicidas. Pero en el supuesto
que efectivamente no se usó ningún plaguicida, no es orgánico, no es ecológico. Para nosotros poder denominarlo así, tiene que estar certificado, tiene que estar debidamente certificado. Para certificar son muchos requisitos, no solamente es uno. Entonces, y como dice acá la norma, en cualquier etapa, sea producción, sea transformación, sea certificación, comercialización, estás obligado a tener la certificación. Lógicamente en producción, tienes el certificado como productor. Estás en transición, ok, denominarse como debe ser, transición 1, transición 2, transición 3. Después de la transición 3, recién eres orgánico, 100%. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Si bien es cierto, tiene una función, como ya vimos, ¿no? La Gerencia Regional de Agricultura tiene una función de apoyar, promocionar, difundir, ¿no? Para eso les dan esas funciones, pero cumpliendo las normas, ¿no? Entonces, el productor, por ejemplo, estos eventos siempre nosotros dentro de nuestras metas le damos a los productores, les decimos lo mismo, no pueden denominarse orgánico mientras no tengan el certificado. Y este decreto supremo que les decía, 002-2020 Minagri, que se promulgó, se publicó el 6 de febrero del 2020, que ya habla de todos los nuevos procesos de certificación, nuevos requisitos, ¿ah? Porque fíjense, eso ha cambiado. Cuando veíamos los requisitos que hablaba el reglamento técnico, eran pues muy pocos. Y ese reglamento técnico, como hemos visto, data del 2006, o sea, ya desde hace mucho tiempo. Y precisamente muchas cosas han cambiado. Todos han ido, muchos países han ido actualizando sus normas desde el 2012, 2014 para adelante. Más bien el Perú es uno de los más rezagados, pero ya lo tenemos. Y así como da nuevas obligaciones, da nuevas oportunidades, señores, ¿no? Eso es lo que yo les mencionaba, que debe aprovecharse, no se está aprovechando. Miren, también en el país se trabaja mucho con estas normas, con la norma de Estados Unidos, ¿no? La norma NOT, con la norma europea, el reglamento S 834/2007 y 889/2008 que siguen vigentes, con la norma de Japón, que es la ley HAS 1830. ¿Por qué? Porque más del 90% de la producción orgánica del país se exporta. Acá en la Bahía que todo se exporta. Miento, hay una empresa debidamente certificada que toda su producción lo vende a supermercados, ¿no? Y que queda acá en Motupe. Ellos trabajan con supermercados y tienen certificación orgánica, no de ahora, desde hace mucho tiempo. Entonces, pero más del 90% pues exportan. Por lo tanto, todo producto que se exporta no solamente está obligado a cumplir estas dos normas nacionales que aplican ya para la producción y el control, sino las normas de los países de destino, ¿no? Estados Unidos, Europa, Japón, a donde se exporta. Y por lo tanto tienen que conocer todo lo que dice esas normas. Como les mencionaba, esta norma del 2020 derogó por completo este decreto supremo 061/2006 AG, que daba los requisitos para registrar, autorizar a los organismos de certificación. Esos requisitos eran muy pobres, muy pocos, y con esta norma del 2020 pues se les han ampliado mucho más esos requisitos. Y deroga los capítulos 13, 14, 15 y 16 del reglamento técnico, como ya les mencionaba, habla de los temas que actualmente regula esta normativa. Entonces, todos están obligados a cumplir la normativa, rendir cuentas a la autoridad, que es el SENASA, en la práctica, porque ya vimos que los otros dos se dedican a lo que es la promoción, la difusión, y el otro a lo que es la investigación, básicamente. Como lo dice la normativa nuestra y todas las otras que hemos mencionado. La certificación, señores, es un proceso, no es solamente no usar algunos químicos, ¿no? Es un proceso de seguimiento, de control, primero a nivel de documentación,
en la misma producción es todo un proceso. Yo no puedo certificarme de la noche a la mañana. De hecho, la norma establece 3 años, por ejemplo, para algunos cultivos, 2 años para otros. Y no solamente nuestra norma, es una norma, establecen todas las normas que hemos hablado. Inclusive, fíjense ustedes, la norma de Estados Unidos es más estricta en ese tema, porque a ver si me ayudan con esos audios, por favor. No, les decía que la norma de Estados Unidos es más exigente, si lo vemos desde ese punto de vista, porque a diferencia de la norma de Estados Unidos, de la norma europea, de la norma de Japón, de Corea, de nuestra norma, que reconoce lo que es el periodo de transición, la norma de Estados Unidos no lo reconoce. O sea, para Estados Unidos no puedo yo exportar producto en transición 1, en transición 2, en transición 3, como se exporta, por ejemplo, y es común a la Unión Europea, ¿no? Sino que Estados Unidos te dice o es orgánico o no es. Acá no hay proceso. Entonces, si tú estás en transición 3, todavía no eres orgánico, señor, así que el otro año puedes recién exportar como orgánico. Entonces, las otras normas a nivel mundial reconocen la transición, ¿ya? Por eso es un proceso, no es tan sencillo el tema, y ya hemos visto pues que tienen también una mayor aceptación, o en todo caso, como los mismos productores orgánicos nos manifiestan, ¿no? Eso es cosecha nuestra que recogemos en el campo. Nos dicen, no es tanto la diferencia de precio, no es que yo con un producto orgánico tengo una diferencia abismal, jugosas ganancias, no va por ahí el tema. Lo que sí se obtiene es un mercado fiel, un mercado seguro, que incluso va incrementando tus volúmenes de ventas mientras se cumpla correctamente el tema de la normativa, no haya hallazgos pues, de algún contaminante o algún problema, ese mercado es fiel, ¿no? Y la certificación orgánica te abre otros nichos especiales que son certificaciones adicionales, como por ejemplo, pues, lo que es comercio justo, que tienen casi todas las asociaciones, ¿no? Y es precisamente el comercio justo que les permite obtener ya mayores ganancias, ¿no? Entonces, tiene sus ventajas definitivamente, y por eso es que no es que cualquiera o de un momento a otro resulte siendo producto orgánico o productor orgánico. Y eso es nuestra responsabilidad, nuestra tarea de mantener, de cuidar esa garantía, ¿no? De tal manera que productos que realmente no son orgánicos, no están certificados, no pasan por el proceso, ¿no? No se vendan como tal, ni siquiera se promocionen. Y más allá todavía va la norma, esta 2020, porque nos dice, incluso está prohibido los términos bio o eco, que encontramos muchos productos, ¿no? Que no es biológico, no es ecológico, no es orgánico, pero si lo pongo bio, eco, tampoco eso, porque ya induce a error al comprador. Muy bien, un productor, una asociación, lo primero que tiene que cumplir, ¿no? Lógicamente es un contrato formal. Para firmar ese contrato tiene que trabajar con una entidad certificadora. Escuchen bien, entidad de certificación, que puede ser o un organismo de certificación o un SGP. Y luego todo el tema de producción, transformación, comercialización, manejo, no solamente del cultivo, del producto, sino de registros, de documentación, de insumos, de herramientas, de equipos, por ejemplo, de aplicación, tienen que estar debidamente identificados y separados. Una mochila, por ejemplo, de aplicación, no puedo yo usarlo para 2 cultivos convencionales y orgánicos, está prohibido. ¿Por qué? Porque puedo terminar contaminando el producto orgánico. La mayoría de productores certifica
una parte del área o certifica un cultivo. Por ejemplo, los cafetaleros, muchos tienen, la mayoría, esa es la realidad, ¿no? No solamente tienen su finca de café, sino tienen otros cultivos de pan llevar, ¿no? Pastos para su ganado. Eso no lo certifican. Normalmente no se certifica porque es más caro la certificación y no lo vas a poder comercializar como orgánico, ¿no? Entonces certifican en el café. Y por lo tanto, tienen que separar todo. No pueden usar ni siquiera los mismos equipos, los documentos también por separado, los insumos por separado. Si yo encuentro una uria, por ejemplo, ¿no?, en un almacén y no está separado, identificado, eso es una no conformidad. Así no lo haya aplicado. No debe estar ahí. Permitir a la autoridad hacer su trabajo, no solamente a la autoridad, también a las certificadoras, porque las certificadoras, o el inspector, mejor dicho, de las certificadoras, son los que hacen precisamente la verificación, el seguimiento, el control, ¿no? Van con su checklist a verificar todo lo que se tiene que cumplir, ¿no? Registrar, mantener registros, desde el contrato, desde la propiedad de la parcela, los croquis, las áreas, los insumos, los volúmenes, las cosechas, el origen de las semillas, el origen de los fertilizantes, de los abonos, de los productos para control de plagas, etcétera, etcétera. Todo tiene que estar documentado, ¿ya? Y el rol del SENASA en la práctica es hacer un seguimiento al trabajo de la certificadora. Si bien es cierto, nosotros como SENASA, se ha delegado esa certificación a las certificadoras, y eso es lo que está ocurriendo actualmente, porque con SGP todavía no tenemos certificado nada, a pesar que la norma es del 2020, ya cuántos años han pasado. Entonces, no tenemos nada, señores, a nivel nacional. Lo que sí tenemos ya son SGPs formados, pero qué pena por nosotros, porque esos SGP, ya tenemos uno en Trujillo, están ahorita en proceso en Cajamarca, en San Martín, y Lambayeque no hay ni siquiera indicios de que se forme un SGP, fíjese. Y Lambayeque ha sido uno, cuando yo les decía, ¿no?, esta asociación ARPEL, no sé si ustedes lo conocen, al ingeniero Segundo Yafat Campodónico, él era el presidente de ARPEL, y él era el que más punche le puso para que salga este sistema de certificación, pero ahora, lógicamente, por motivos de salud, también ya tiene su edad el ingeniero, poco que ya no lidera esto, y nadie más está reemplazando esto. El hecho es que sea un trabajo de las certificadoras o sea un SGP, el SENASA hace un seguimiento, un control, primero a las certificadoras, se auditan, igual a los SGPs. El SGP lo autoriza el SENASA, lo registra el SENASA, a las certificadoras igual. Para registrarlo se hace una auditoría y luego se regresa todos los años a auditar sus temas documentarios, las capacidades de su personal, etcétera, etcétera. Pero también visitamos a los productores, a los procesadores, a los comercializadores a nivel de campo. Entonces tenemos todo un programa de trabajo anual de ir a verificar parcela. Claro, todo es muestreo, ¿no? Lo mismo hace la certificadora, pero sí llegamos a todos los operadores, a los productores, sean empresas, asociaciones o agricultores individuales, ¿no?, a verificar el trabajo de la certificadora, cómo es que lo ha certificado. Y están obligados a rendir cuenta también a ese nivel de productores, ¿no? El SENASA no lo certifica, pero sí controla, sí fiscalizan. Muy bien. Miren lo que les mencionaba, el periodo de transición, ¿no? La certificación del periodo de transición, ya les decía, está contemplado en la norma peruana, en la europea, en otros países. En Estados Unidos no está contemplado esto. Entonces, el periodo de transición es el periodo que ocurre desde que yo
dejo de usar productos o insumos prohibidos como los fertilizantes sintéticos, los plaguicidas, comienzo a usar productos permitidos en la agricultura orgánica y comienzo con todo el proceso de los requisitos, ¿no? Documentación, manejo suelo, manejo de agua, manejo de bosque, manejo de flora, manejo de fauna. Y ahí nos dice que debe ser 3 años para cultivos perennes, frutales, por ejemplo. El mismo arándano está considerado un cultivo perenne. Y 2 años para cultivos anuales. Yo no puedo certificar ni siquiera un cultivo anual, ¿no? Que sé que a los meses, que sé yo, P6, 7, por ejemplo, en el sur se certifica quinoa, ¿no? Cusco, Ayacucho, Apurímac, ¿no? Hay parcelas certificadas de quinoa, y la quinoa pues se cosecha que en 5 o 6 meses, y aún así yo no puedo certificar la primera campaña, ¿no? Recién la segunda campaña tengo que llevar 2 campañas en 2 años sucesivos para poder certificar. Nuestra norma peruana, y ese es un caso único, permite certificar al año cualquiera de los casos, sean anuales, sean cultivos perennes o anuales. Yo lo puedo certificar al año, no esperar ni los 2 ni los 3 años. ¿Cuándo? Cuando esa parcela no haya tenido antecedentes de uso de químicos o agricultura convencional. Eso está ocurriendo, por ejemplo, en el proyecto Olmos, que sí se puede. ¿Por qué? Porque ese proyecto de irrigación, como todos sabemos, no había producción, ni agrícola, ni orgánica, ni convencional, antes de que llegue el agua. Entonces, ahí sí es posible demostrar y al año están certificando. Nuestra norma lo permite. Muy bien. Entonces, con la nueva normativa se crea todo un nuevo sistema de control. Y acá, esta era una gran deficiencia que no tenía el reglamento técnico, que data del 2006. Todas las normas orgánicas a nivel mundial te piden que cuando es una asociación grupal haya un sistema interno de control, simplemente un sistema interno de control, un SIC. Las normas de Estados Unidos, Europa, como están en inglés, hablan de un SCI, es lo mismo. Fíjense ustedes, primero, rescatar que todas las normativas contemplan, consideran la certificación grupal. Y eso es un gran paso, porque más del 90% de la certificación en el Perú es grupal. Y lo mismo sucede en países donde la agricultura, pues, son pequeños productores. Entonces, pero con una condición. Esa asociación, así sean pocos, muchos o miles, tiene que tener implementado un sistema interno de control, incluidos los SGP. ¿Y qué es un sistema interno de control? Mírenme, la certificadora y la autoridad SENASA, y eso pasa acá y en cualquier país del mundo, nosotros verificamos, fiscalizamos, controlamos por muestras. Imagínense, en banano hay asociaciones que pasan de 2.000 productores. Entonces yo no voy a ir a 2.000 productores, ni la certificadora va a ir a 2.000 productores. Aparte de ser carísimo, es imposible, porque ¿a qué tiempo me voy a demorar en visitar 2.000 productores? Lo que se hace es un muestreo. De esos 2.000, normalmente se trabaja con la raíz de n, ¿no? Raíz cuadrada de 2.000. Inclusive con la mitad de la raíz cuadrada. Pues vale de una muestra cuando son miles de productores. ¿Ok? Pero el que sí está obligado a ir a todos y cada uno de las parcelas de los productores es este sistema interno de control, sistema de control interno. Ellos sí. Y en las auditorías, tanto las certificadoras como el SENASA le va a pedir documentación al azar. Quiero ver la visita, la inspección que se hizo a los productores Juan, Pedro, Miguel, 10, 20 productores, el file completo, su documentación, las visitas, los hallazgos, las sanciones, que aplicó, que no aplicó. Eso es por un lado. Sin embargo, eso no es la única condición.
ese sistema interno de control debe tener 3 áreas bien definidas. Igualito es para los SGP. ¿Ok? ¿Cuáles son esas 3 áreas? Un área de asistencia técnica, un área de inspección interna y un área de comité de decisión. ¿Qué hace la asistencia técnica? Como su nombre lo dice, tiene que dar el asesoramiento productor por productor en todo el manejo orgánico de los cultivos. Por lo tanto, este señor tiene que conocer mucho, no solo del cultivo, sino de todo lo que permite la producción orgánica, los métodos de conservación del suelo, ¿no? Los métodos de propagación de plantas, el uso de elaboración de fertilizantes o abonos propios, ¿no? Bioles, compost, ¿no? Humos y demás. Y todo lo que necesita conocer un productor que no puede usar productos químicos para mejorar su rendimiento. Otro área es la inspección interna, que es lo que hace lo que les mencionaba acá, ir parcela por parcela. Pero ¿qué es lo que hacen estos señores? A verificar que cumplan la normativa. Si este señor asesoró mal y les hizo meter la pata, él tiene que corregirlo. Él se dedica a verificar el cumplimiento de la norma. Y como la mayoría de productores exportan, no solamente a Estados Unidos, Europa, incluso a países del Asia, tiene que conocer la norma de todititos los países. Empezando por la norma nacional, porque lo primero que hay que cumplir es la norma nacional. Lo dicen las normas externas también. Por lo tanto, este señor tiene que conocer mucho de normas, de auditoría. Él no es necesario que sea experto en el cultivo. Este señor sí. Este señor tiene que conocer algo de normativa, porque si no les hace meter las patas. Pero sí debe conocer muy bien el cultivo. Y este señor sus normas nacionales, internacionales. Y un comité de decisión de tal manera que no haya un conflicto de interés. Este señor se dedica, normalmente, como su nombre lo dice, tiene que tener poder de decisión. Normalmente cae en la presidencia, en la gerencia, en la alta dirección, ¿no? Y es el que decide si certifica o admite un productor, castiga a un productor, cumple para admitir más productores, etc. Ninguno de los 3 pueden hacer esas funciones de juez y parte, ¿no? Yo no puedo asesorar para después ir a auditarle y decirle si ha hecho bien o mal lo que yo le he recomendado. Lo mismo, estos señores que hacen inspecciones no pueden ir a recomendar cómo producir, porque si no ya hay conflictos de interés y no puede ejercerse el control. Y este señor tampoco puede tener directamente ir a ver y yo decido certificarlo, ¿no? Porque es conocido, amigo, etc. Estos señores de acá no van acá, solamente resuelven en base a la información, básicamente del control. Entonces, fíjese, eso es lo complicado en los SGPs. Esto es lo que tienen las asociaciones, las empresas que tienen o grupos que tienen, corporaciones que tienen más de un lugar de producción, y las asociaciones, cooperativas y demás. Esto no es lógicamente obligatorio para un agricultor individual. Pero igualito trabajan las certificadoras. Creo que está acá más adelante. Las certificadoras se le exige lo mismo. Entonces, esa es una obligación de los sistemas internos y eso es lo que ha recogido esta nueva norma, porque eso estaba muy deficiente con la norma anterior, no te daba estas obligaciones. Entonces encontrábamos en la práctica que solamente un señor, un ingeniero o un técnico de pronto, ¿no? Con bastante experiencia, se dedicaba a hacer las 3 cosas, ¿no? Un día asesoraba, el otro día controlaba y él decidía, ponía el informe diciendo que A, B, C, D se certifique. Entonces, eso no garantiza nada. Hay conflicto de interés por todo lado y lógicamente no va a haber control. Eso ahorita está reglamentado, así que asociaciones muy pequeñas que no tienen recursos para tener estos 3 niveles, poco que están ahorita pues contra las cuerdas, ¿no?
Pero eso es lo que han exigido las normas de otros países ya desde hace mucho tiempo atrás. Lo mismo es para el tema de lo que es los SGP, ¿no? Que acabamos de hablar un poquito más. Yo les decía, un nuevo sistema de certificación es el SGP. Ahora, el SGP tiene dos limitantes. Primero, que esa certificación solamente es válida para comercializar en el país. No sirve para exportar. ¿Por qué? Porque ni la norma de Estados Unidos ni la norma de Europa reconocen SGPs. Por lo tanto, es un sistema nuestro interno para pequeños productores que pueden certificar sus productos, pero únicamente para el mercado nacional. Y dos, cada sistema de garantía participativo solamente puede certificar en su región. El ámbito jurisdiccional es la región. Por eso yo les mencionaba, ¿no? Tenemos ya, por ejemplo, una en La Libertad, son nuestros vecinos, pero ellos no pueden certificar a ningún productor en Lambayeque. La norma lo establece así, específicamente. Ahora, ¿qué es lo que tiene que cumplir un SGP? Precisamente lo mismo, tal cual. Y esto es lo complicado. Entonces, ¿cómo lo ha hecho La Libertad? La asistencia técnica lo da la municipalidad provincial, me parece que es. Le paga la municipalidad es quien costea los gastos de un señor que se va a dedicar a asesorar. Lógicamente tiene que tener las competencias, el currículum. Una ONG le da la inspección interna. Una ONG que siempre ha trabajado sus proyectos, ¿no? En tema de producción orgánica precisamente, que tiene gente formada, conocen todo el tema de inspecciones, normativa, y ellos van a hacer las inspecciones. Y el comité de decisión precisamente lo forma el ente oficial. El SENASA no puede estar acá. Podría ser la Gerencia Regional de Agricultura, por ejemplo. Pero ese es su SGP de ellos, porque también es válido, por ejemplo, que estas dos lo haga la academia, ¿no? Lo haga el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, el capítulo de agrónomos. Sí es válido. Hay gente con competencias para ambas partes. Hay gente que conoce mucho de banano, de arándano, de mango, de café, lo que se requiere. Gente que conoce de normas, de auditorías, ¿no? Y el mismo, acá sí no, ¿no? Porque acá, lógicamente, como ente académico, ¿no? Me parece que no sería adecuado, pero acá sí. Eso, si bien es cierto, no establece costos la norma, en Trujillo han establecido costos. Se tiene que establecer porque nadie va a hacer un trabajo lógicamente gratis. Pero comparado con una certificación, ¿no? Hace poco visité una asociación que están en un proceso de certificación, una asociación pequeña, ¿no? Creo que son 20, están certificando un insumo ahí y habían ya proformado $1,800 la certificación, les habían cotizado. Entonces con este sistema sale pues muy por debajo de eso. Lógicamente, el ingeniero por cada visita tiene que tener su retribución, igual los inspectores por cada inspección, pero es mucho más barato, mucho menor el costo. Entonces, eso, por ejemplo, eh, como herramienta que nos permite la norma actualmente, deberíamos de repente liderarlo como capítulo, como colegio, ¿no? Porque no hay quien lo lidere actualmente. Arpel, que luchó tanto para que esta norma se reconozca, ya se recogió, ya se normó. Yo recuerdo, antes de la pandemia, habrá sido 2017, 2018, como Corepo nos reunimos, me invitaron, ¿no? Se reunió la Corepo y discutimos este punto y planteamos, ¿no? Como una necesidad de la Corepo que se legisle, que se considere esto. Miren, ya lo tenemos y no se está aprovechando, más bien los vecinos ya sacaron su
su sistema, ¿no? Otro aspecto que quede claro es que el alcance de las certificaciones, esto también es para todas las normas que hemos mencionado, no solamente para la norma peruana. El alcance de las certificaciones, miren, es producción vegetal. ¿Qué significa producción vegetal? Todos los cultivos. Producción animal, todas las crianzas. Apicultura, todo lo que son productos apícolas. Recolección silvestre. Esa recolección silvestre es lo que les mencioné al inicio, el ejemplo de la castaña. Son bosques naturales, que hay requisitos que el bosque se debe manejar, conservar, no se debe sobreexplotar, no se debe poner en riesgo la producción, etcétera, etcétera. Eso, por ejemplo, podemos hacerlo acá con la algarroba, por ejemplo. Tranquilamente se puede obtener algarrobina orgánica de bosques naturales de algarroba y permite un manejo sustentable con todos los requisitos que pide. En castaña exportan, ya vimos, más de 200.000 hectáreas, todos exportan. Y acá no se aprovecha eso. Otro producto, por ejemplo, de recolección silvestre, los hongos comestibles, ¿no? Hongos silvestres comestibles, de Incahuasi precisamente, ¿no? Ahí nomás hay. Ni siquiera en todo Incahuasi, ¿no? En algunos sectores, como Marayhuaca y alrededores. También es recolección silvestre. Es manejo de bosque, nadie siembra los hongos, pero sí se recolecta y tranquilamente se puede certificar como orgánico. No hay digamos, todavía esas iniciativas, pero la norma lo contempla, la europea, la americana, y permite exportar. Incluso la apicultura, fíjense ustedes, se ha perdido, ¿no? Cuando yo llegué acá, le estoy hablando del 2005, que llegué a trabajar en la zona, ya SENASA era autoridad en este tema, y había bastante productor o apicultor certificado. Incluso hasta el 2011, 2012, seguían certificando, ¿no? Y de ahí se ha perdido, porque se acabaron proyectos que justamente impulsaba la región, algunas ONGs, y no se ha mantenido eso, ¿no? La transformación, todo lo que es el proceso, como les decía, acá incluye transformación secundaria, como por ejemplo, conservas, ¿no? Jugos. Ya tenemos un par de empresas, ¿no?, que exportan bastante jugo de mango, de maracuyá orgánico. Maracuyá también me olvidaba de mencionarles, digo que también tenemos áreas certificadas. Esta empresa, por ejemplo, exporta jugo de maracuyá y de mango. Y es fuerte. Acopia bastante producción. Y está certificada y es un producto totalmente transformado, pues, pero se puede certificar. Ahora, las certificadoras, acá están todas sus obligaciones. Como yo les mencionaba, tienen que tener el mismo sistema que hablábamos acá. Las certificadoras se les exige lo mismo. 3 niveles bien diferenciados, totalmente con sus competencias, ¿no? Un nivel que da información, asistencia para todo el proceso de certificación. Otro, todo lo que es auditorías y las inspecciones, ahí ya no es interna, sino inspecciones externas, porque lo hace un organismo externo y un comité de certificación. Eso es lo que tienen que garantizar y eso es lo que cumplen. Eso es lo que pide ISO 17065, que es la norma que están obligados a cumplir, a ese nivel, a ese estándar. Un estándar ISO que se maneja a nivel mundial, como ustedes saben. Realizar las inspecciones de acuerdo a un porcentaje. Ahorita, por ejemplo, esto es lo nuevo que se les ha pedido, ¿no? Georreferenciar todos los predios certificados. Una unidad productiva orgánica lo denomina la norma al área certificada, no a todo el fondo. Ya les expliqué, ¿no? Un fondo puede ser de 10 hectáreas, pero yo solamente certifico mis 3 hectáreas de mango, ¿ok? Esa es una unidad productiva. Esta tiene que estar completamente identificada, georreferenciada, con sus croquis, con su número de
propiedad sea lo que el sistema oficial, ¿no? Catastro, o sea un certificado de posesión, pero toda esa información ahora se está ingresando en la web, ¿no? Antes lo pedíamos en cada visita y lo tenían en folders separadito por cada productor. Ahorita están en la obligación de ingresar todo eso a un software. Entonces nosotros con un clic nomás bajamos toda la información del fondo con su mapa, su croquis, su título, todo lo que corresponda. Y sus visitas también, las visitas que lo hace la certificadora. Me había adelantado un poquito, acá ya están los requisitos de la SGP, ¿no? Como les mencionaba. Es un sistema, ¿no? Como sistema tiene componentes, ¿no es cierto? Entonces, esos componentes es lo que yo les mencionaba, un área que dé la asistencia técnica, un área que haga la inspección y control y otra área que resuelva la certificación, ¿no? Claro, si yo le pido a la asociación, ¿no?, que haga todo eso, va a entrar en conflicto de interés. Muchas asociaciones pequeñas no van a poder, porque dentro de su gente, digamos, no tienen pues alguien que les dé la asistencia técnica, que tiene que tener las competencias. Nosotros incluso se ha publicado cuáles son ese perfil, ¿no? Se necesita que seas profesional. Igual el tema de las inspecciones. Entonces, la asociación sí de repente podría costear, ¿no?, un técnico, un profesional, porque un técnico también creo que si tiene experiencia, si aprueba un examen, si tiene certificaciones de que conoce el cultivo, las normas, podría autorizársele. Pero la asociación podría, o una asociación de pronto podría integrar un SGP, pero una parte, no va a poder las tres. Entonces, eso tiene que, están llamados justamente el resto del sector, ¿no? ONGs, gobiernos locales, gobierno regional, colegios de ingenieros, ¿no? Igual que le pedimos a una certificadora estos componentes, ¿no?, que estén debidamente acreditados. Una certificadora, por si acaso, está acreditado por INACAL. INACAL les acredita siempre y cuando tengan implementado la ISO 17065. Para el SGP no estamos pidiendo que sea acreditado por INACAL, sino simplemente autorizado por SENASA. El SENASA es quien lo reconoce y lo autoriza. Luego la certificación, conocer las normas. Hay un sello actualmente en el país, todavía no se está usando, ¿no? No hay una obligación, tiene que salir una resolución directoral de eso, ¿no?, sobre el uso del sello, similar a los sellos que conocemos de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Los dos casos, sean SGP o certificadoras, son una certificación de tercera parte, porque son organismos totalmente externos. La certificación de primera parte y segunda parte no lo reconoce ninguna norma. Todas obligan a la certificación de tercera parte, que es todo un procedimiento de verificación, de seguimiento, de control, de cumplimiento de normativas, ¿no es cierto? Estos son sellos. Todavía en el Perú no tenemos un sello oficial. O sea, ya tenemos el sello, pero no es obligatorio. Recién el año pasado se ha definido el sello. Hubo todo un concurso, todo un tema, ¿no? Entonces, la certificación es precisamente para dar confianza, y los SGP no pueden también actuar libremente o con deficiencias, ¿no? Tienen que cumplir esos requisitos que hemos mencionado para precisamente dar la confianza. Si bien es cierto, para el mercado local, eso de repente sea como en alguna oportunidad me han mencionado, ¿no? Sí, pero el mercado local no paga, pero fíjese, nosotros hacemos seguimiento, control, donde más productos orgánicos encontramos es en los supermercados. Y compara esos precios. Un cuartito de kilo de miel de abeja está alrededor de los 15 soles. Mientras que el productor lo vende a 10, 12, 15 soles el kilo. Entonces, o sea, de pagarlo paga.
y no solamente vas a gastar en la certificación, sino en darle valor agregado. Pero miren las diferencias de precios. Todos los supermercados te venden miel orgánica. Yo conozco asociaciones que están certificados, empresas que procesan esta miel orgánica, ¿no? Y todos están, digamos, mejor que un apicultor, pues, sin certificación. Lo mismo pasa con otros productos. El café igual. Te vas a un café orgánico, pues, también 100 gramos, 200 gramos está, digamos, a esos costos, ¿no?, elevados. Pero de repente falta el tema de marketing, otras herramientas que lógicamente nosotros, la norma no lo establece, pero de que hay demanda y hay mercado, sí existe, ¿no? Entonces, el sistema es similar a otros países, hay una autoridad, hay una entidad certificadora que debe estar debidamente acreditada. En el caso de las certificadoras, ya les dije, lo acredita INACAL. En el caso del SGP, lo certifica el SENASA. No necesariamente van a competir con las certificadoras que actualmente tenemos autorizados. Ellos, como les mencionaba, en el mismo Lambayeque hay ejemplos de empresas. Esta es una empresita pequeña, ¿no? Tiene 60 hectáreas de productos, que produce exclusivamente para el mercado local y certifica con una de ellas. Me parece que con Control Unión, no recuerdo bien. Y le da para pagar eso, ¿no?, una certificación externa de un organismo certificador para un mercado local. Produce básicamente mangos, cítricos, ¿no?, palta. Pero la figura o el sistema de SGP es precisamente para no acudir acá, ¿no? Porque ellos también pueden certificado para el mercado nacional, no están prohibidos. Pero lógicamente por los costos, básicamente certifican productos de exportación, donde sí el mercado lo paga. Estas son las certificadoras actualmente autorizadas por SENASA, ¿no? Todas ellas cumplen los requisitos, por lo tanto pueden certificar en todo el país, ¿no? De Tumbes-Satán, ¿no? Tenemos 12 actualmente, 12, 11 creo. Y todos rinden cuentas a la autoridad, ¿no? Como les decía, están sujetos a auditoría todos los años. SENASA los audita, los verifica, les pide cuentas. Ahorita están obligadas a registrar, meter toda la data al sistema. Y esta nueva norma también exige análisis de residuos de plaguicidas para productos orgánicos. Y justo eso es una noticia que había leído la mañana, como les decía. No es nueva. Europa ya, el mercado ha venido pidiéndolo desde hace 2 años atrás, pero el mercado, ahorita ya te está pidiendo la autoridad, ¿no?, de Europa que se haga análisis, el SENASA tiene que hacerlo, ha hecho ya todo un plan, vamos a tomar muestras de productos orgánicos y mandarles al laboratorio del SENASA para ver cómo están el tema de residuos de plaguicidas. Otro aspecto que se les pide a las certificadoras, eso dentro de ISO 17065, para que les puedan acreditar, el INACAL les pide pues demostrar estos aspectos, ¿no? Imparcialidad, transparencia, competencia, que es uno de los temas que les había mencionado. Competencia de cada inspector, auditor, asesor, ¿no? Responsabilidad, solvencia económica, social, responsabilidad legal y financiamiento. Estén en la capacidad pues de atender cualquier usuario, así sea en la punta del cerro, personal calificado, competente. ¿Cuál es el proceso de la certificación orgánica? Pues similar a otros países. Ya hemos dicho, hay 11 empresas o agencias de certificación. En Lambayeque no podemos acudir a un SGP porque no existe todavía. Sí o sí tengo que ir a una agencia de certificación debidamente registrada. Ahí está la información, yo le voy a compartir, le voy a enviar al colegio, a la secretaría del capítulo, la presentación,
para que tengan ahí todos los contactos, los datos. Está en la página web del SENASA también toda esa información ya. Entonces, una vez seleccionada la certificadora, te dan un formato de contrato donde te piden toda la información y algo muy importante, el plan de manejo orgánico. Ese es un plan donde tienes que declarar todo lo que vas a hacer en la parcela. Preparación de terreno, las semillas, la siembra, el manejo fitosanitario, el manejo de fertilidad, etcétera, etcétera. Ya son formatos que manejan las certificadoras, donde recoge toda la información. Normalmente el agricultor lo llena. Y una vez que tienes todo eso, la certificadora lo evalúa. Normalmente te va a observar. Te va a observar que acá no puedes hacer tal práctica, que acá falta, que acá tienes que llenar, que acá... ¿no? Pero una vez que ya te aprueba esa solicitud, ese plan, te programan la inspección externa. Te van a venir a ver al campo, te van a venir a ver documentos, parcelas, el sistema, si es normalmente como mencioné, es una certificación grupal, te van a pedir que funcione, que esté implementado el sistema externo de control. Igual en la inspección, normalmente hay observaciones, no conformidades, incumplimientos, te dan un plazo para subsanar, y una vez subsanada, levantada, se decide la certificación o no. El hecho que pagues no significa que sí o sí te van a certificar, ¿no? Si no cumple los requisitos, están en todo su derecho de negarte la certificación. Están obligados a hacer una inspección mínima una vez anual, una vez al año. Si trabajas con otras normas, o como normalmente ocurre, exportas a otros países, te van a auditar con la norma nacional y con la norma del país de destino. La información que normalmente tiene que manejar el productor son áreas, propiedades, almacenes, infraestructura, registros por separado, conocer la norma, tener la norma a disponibilidad, tanto la nacional como la del país del destino, ¿no? Los croquis, los mapas, el manejo de todo lo que son volúmenes de cosecha, ¿no? Estimados de cosecha, cuánto es el estimado, cuánto es la producción real, cuánto se vendió como orgánico, cuánto no se vendió como, o no se exportó como orgánico. Esas son normas comunes que te piden, digamos, todos los países que hemos mencionado, ¿no? Las inspecciones internas al 100%, como les decía, ¿no? ¿Y qué es lo que se tiene que ver? Áreas, estimados de cosecha, no puede ser muy altas, porque y eso ha ocurrido muchas veces, ¿eh? La certificadora da un techo muy alto, digamos, en café, ¿no? Les da 60, 70 quintales por hectárea, y cuando en realidad la producción no pasa de 30, pues les da puerta abierta para meter producto convencional. Entonces también esto tiene que ser coherente en base al registro, en base a la visita, en base a la condición de la parcela, al estado de la plantación, a la edad de la plantación, muchos aspectos que tiene que evaluarse, ¿no? El historial del predio, los contratos, los compromisos, ¿no? Que tiene que permitir el acceso, que tiene que presentar los documentos que se les pide, que tiene que levantar las observaciones, que tiene que usar los productos permitidos, ¿no? Esos registros, como mínimo la norma te dice que sea de 3 años. Todo el manejo lo vas a declarar en tu plan. ¿Qué insumos usar? ¿Cómo manejar? ¿No? Como les mencioné, la norma europea y peruana, y a excepción de la de Estados Unidos, sí te permite este periodo de transición. En Estados Unidos te dice que tiene que mínimo pasar 3 años para un cultivo antes de la cosecha del cultivo para que se denomine como orgánico, manejándolo orgánicamente. A esto se refiere. Entonces, ya dentro de lo que es el plan de cultivo, está prohibido usar semillas transgénicas,
semillas tratadas. La semilla debe ser certificada, pero ahí tenemos un primer problema porque normalmente no hay, para muchos cultivos no hay disponibilidad de semilla certificada. Todas las normas por única vez te permiten usar una semilla tradicional, pero de ahí ya debes ir usando semilla de tu propio huerto de las plantas, como hacen los cafetaleros, por ejemplo, ¿no? Luego hay unas listas en todas las normas de productos permitidos y de productos restringidos y de productos prohibidos. Nuestra norma, por ejemplo, para todo lo que es la parte de fertilización, primero prohíbe los fertilizantes sintéticos. Ahí está la urea, el fosfato de amónico, el cloruro de potasio, son fertilizantes sintéticos. Luego está libre, por ejemplo, el compost, el estiércol, puedes usarlo libremente, sin ningún problema. Los restos de cultivos, abonos verdes, acerrín. Pero como vemos, la mayoría, o hay una alta cantidad de insumos que puede usar restringidos. Ahí está, por ejemplo, el sulfato de potasio. Está el mismo humus, mira, el guano de islas. Guano de islas, el humus como restringido. ¿Qué significa restringido? Que debes tener una autorización de la certificadora para poder usar. Buenas noches, hazle el beso chupón. Restringido significa que la certificadora tiene que autorizarte. En la práctica eso basta con declararlo en tu plan de cultivo que les mencionaba, en tu plan de producción orgánica. Tú lo declaras, estos insumos voy a usar, y si ya una vez que te aprueba la certificadora ese plan, ya puedes usarlo. Pero ¿por qué están restringidos algo como el guano de islas o el humus de lombriz? Bueno, el humus de lombriz tiene su proceso de control, donde el punto crítico es la temperatura, la humedad. Si se hace mal, eso va a contaminar. Recordemos que el humus se trabaja con compost, con guano, con estiércol. Entonces va a terminar contaminando el producto, va a terminar afectando al suelo. El guano de islas básicamente es por un tema de buenas prácticas durante la extracción, la explotación. Lo mismo sucede para todo el manejo de plagas y enfermedades. Está permitido pues todas las prácticas para evitar el control etológico, el control cultural, etc. Sin embargo, también hay una lista de todos los productos que se pueden usar para el control de plagas. Ok, entonces, igual, libre significa que puedo usarlo sin problemas, por ejemplo, los aceites vegetales, ¿no? Y pero restringido tengo que pedir autorización. Y miren acá, por ejemplo, los controladores biológicos, ¿no? Están restringidos. El NIM, por ejemplo, está restringido. Liberación de parásitos, de predatores. Entonces, eso también depende mucho de todo lo que, el proceso de manejo de estos controladores y demás, ¿no? Igual hay restringidos y libres a nivel de cosecha, post cosecha, ¿no? Incluso a nivel ya de proceso de transformación, donde yo voy a mezclar ingredientes, también hay toda una lista, qué es lo que se puede usar, qué es lo que no se puede usar. Muy bien, señores, para ir concluyendo, esto es lo que encontramos normalmente en nuestras labores de fiscalización, ¿no? Incumplimientos, y que las certificadoras muchas veces avalan. Por eso es que también se ha sancionado a las certificadoras en más de una ocasión. Por ejemplo, no les había mencionado que cuando una parcela colinda, una parcela certificada o para certificar como orgánico, colinda con cultivos convencionales, yo tengo que poner barreras vivas por obligación. Un cerco vivo, alto, separado, que impide
la deriva de los plaguicidas que uso acá, mucho más en un cultivo como el arroz, por ejemplo, que va a llegar sí o sí al banano. Esto ha ocurrido. Igual en café, colindan con parcelas convencionales o de pronto un mango que colinda con maíz, con otro producto convencional, donde sí se usan plaguicidas y si no se hace un cerco vivo correcto, va a terminar contaminando. Igual el tema, por ejemplo, de las quemas, ¿no? Está prohibido en la agricultura orgánica. ¿Por qué está prohibido? Porque decíamos, hay que cuidar la vida del suelo, o sea, la parte viva del suelo, la microflora, la microfauna, todos los microorganismos que hay en los suelos. Y con el fuego, pues, se elimina todo eso. Sin embargo, en medio de las parcelas orgánicas, muchas veces se quema por mala costumbre, mala praxis. No es necesario quemar. Al contrario, ¿no? Todo ese rastrojo de podas, de deshiervos, debe ser una cobertura muerta del suelo, como dice. Encontramos, ¿no? Ahorita de moda usar los glifosatos. Fíjese, una de las razones de por qué nos están obligando la Unión Europea a sacar análisis de plaguicidas, de residuos de plaguicidas en productos orgánicos, ¿no? Es jalado de los pelos. Como un producto que está certificado como orgánico puede tener residuos de plaguicidas. Todos los productores, ¿no?, se defienden diciéndonos que es deriva. La verdad, señores, muchas veces no es deriva. Aplican, sobre todo glifosato. No hay mano de obra, no hay cómo deshiervar, no hay gente. Lo más fácil. Y ese glifosato, si lo voy a aplicar dentro de la parcela, va a llegar. Y así te encuentras en rastras, ya es prohibido. Igual sucede con los fertilizantes. Ahorita está carísimo, el mismo precio lo obliga ya a cumplir la norma, pero siempre se ha encontrado uso de fertilizantes sintéticos prohibidos. Muy bien. Muchas gracias, señores. Voy a revisar sus chats. A ver. Gracias, Miguel. Excelente la ponencia, ¿no? Que nos ayuda pues a fortalecer las capacidades. En cuanto pues a las actividades asociadas a la producción pues, orgánica, ¿no? Y como lo mencionaste, tanto en el procesamiento, la transformación, certificación y comercialización. También lo que mencionabas, ¿no? Que estamos dentro, el Perú tiene pues un gran potencial, ¿no? Con el tema pues orgánico, por lo mismo que somos un país mega diverso y al poseer las diferentes condiciones agroecológicas, ¿no? Ya mencionabas también los diferentes cultivos, tanto en sierra, ¿no? Como las tuberosas, los granos, los cereales, las raíces. En la misma pues, Amazonía, ¿no? En la selva tenemos el sachainchi, el aguaje, el camu camu, y de igual forma acá en la costa, digamos, los cultivos estrellas o las vedettes, en cuanto a la producción pues, orgánica, es el banano, el palto, el mango, los arándanos, ¿no? Excelente ponencia, Miguel, te agradezco. No sé si habrán preguntas de los participantes. A ver, por acá hay una pregunta, te la leo, mira. Sí. Dice, ¿cómo puedo hacer para obtener mi certificado de capacitación? Ya nos escribe pues, el número de WhatsApp del capítulo, ahí podemos proporcionarle. No sé, parece que tenemos, sí, buen número de participantes, pero parece que se han quedado dormidos. Este, eh, Miguel, también quería hacerle mención, mira, en cuanto pues a este tema, ¿no? Como es legislación y certificación de la producción pues, orgánica, hacerle conocer también a los participantes que están acá hoy día y que vamos a lanzar pues este curso, ¿no? Dentro de un par de semanas, vamos a hacer una semana y media de promoción y ya lo vamos a lanzar, si no me equivoco, son 8 sesiones o 10 sesiones, me parece. Sí, ¿Tú 10. qué? Son Sí, 10 10. sesiones, ¿verdad? 10 sesiones, ¿no? Ojalá tanto los acá presentes, los colegas, participantes, alumnos o todos puedan participar y como también vamos a sacar pues esta promoción de este curso, ¿no? Como es legislación y certificación de la producción orgánica.
No sé, parece que no tenemos preguntas. Les ha quedado más que claro que no. A ver, déjame ver. Bueno, el nombre acá ya del colegio. No sé si llegas a ver, Miguelito. Ahí Sí, hacemos entrega pues, de un certificado, ¿no? Por haber participado con la ponencia, legislación y certificación de la producción orgánica, a nombre del Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Lambayeque. Gracias por siempre tu disposición, ¿no? De estar apoyándonos, elaborando pues estos temas tan actuales, ¿no? Eso sería todo. Te agradezco, Miguel, ya que los participantes parece se han quedado dormidos, pues están, no están, no hay preguntas. Nadie ha escrito al... Parece que la ponencia ha sido muy buena. El ponente ha llegado a todos de una forma muy eficiente y me imagino que no encuentran algunas preguntas para hacerle a Miguel. Te agradezco muchísimo también, Miguel, por la ponencia. Ha estado muy buena, excelente. Y recordarles nada más a los participantes lo del curso, ¿no? Que estará en unos días más para que puedan participar de él. Muchísimas gracias, Miguel. ok, muchas gracias. También he visto por ahí algunas preocupaciones con la presentación. Yo lo voy a compartir al, a la secretaría del capítulo. Entonces, por ahí puede, ya tienen también los contactos de todos los que se han inscrito, seguramente el correo, y no hay ningún problema por las presentaciones. Al contrario, estamos para difundir y nos ayuden más bien ustedes a replicar todos estos temas. La normativa, fíjense ustedes, las 4 normas que les he mencionado están en la página web del SENASA. Tranquilamente lo pueden bajar, ¿no? Y hasta una próxima oportunidad. Gracias también por la confianza. Está el correo electrónico también en la presentación, cuando gusten, cualquier consulta, duda. Y sí quiero dejar una vez más de repente abierta la idea, Juan Carlos, ingeniero también que nos acompañan del capítulo, el tema de si podemos trabajar de repente un SGP, ¿no? Yo creo que los productores que sí tienen una oportunidad de ingresar al mercado local, cuando hablamos del mercado local, una certificación con el SGP no solamente es que vas a vender en el local, ¿no? Sirve para todo el país. Y en Lima, por ejemplo, hay más demanda aún, ¿no? Incluso se ha reabierto estos mercados exclusivos de productos orgánicos que hay en algunos distritos como Miraflores, por ejemplo. Ya después de la pandemia, un poco que se va normalizando nuevamente esos mercados. Hay un día a la semana donde la gente acude a comprar productos debidamente garantizados, certificados como orgánicos. Entonces, en algún momento como comisión, de repente que es más específico el tema, podemos abordarle y ver quiénes podrían integrar un SGP, ¿no? El SENASA está ahorita ya no totalmente al apoyo, ¿no? Incluso creo, si mal no equivoco, ni siquiera tiene un costo ahorita ese proceso de autorización de un SGP, ¿no? Entonces, bueno, lo trataremos de repente en alguna reunión de la comisión, pero es una oportunidad y que muchos productores, lógicamente, no, como asociaciones, no tienen ese soporte de indicarles cómo implementar el sistema, pero para eso estamos no solamente como autoridad, sino ya como comisión, que podríamos plantear la idea de quiénes pueden formar este SGP, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Miguel, nuevamente. Claro que sí, lo que mencionas, podemos conversar, sí. O sea, puede tal vez ser un convenio, ¿no? Entre SENASA con el Colegio de Ingenieros y ver, porque yo pienso que hay colegas también, es una oportunidad laboral, ¿no? De trabajo, colegas que pueden desarrollarse pues en ese ámbito. Eh, Eso es todo, queridos
participantes, ¿no? Ya nos vemos el próximo martes con otro tema. Muchas gracias y ya estamos en coordinación para este curso también de legislación y certificación de la producción postorgánica. Muy bien. Gracias nuevamente. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.